Bueno, había quedado una pregunta pendiente con la doctora sobre cómo se puede prevenir esta enfermedad renal crónica, Silvana. Bien, en realidad evitar que se desarrolle la enfermedad renal es algo que no podemos especificar y decir puntualmente tomando tal o cual medida el paciente no va a desarrollar en el tiempo un deterioro renal. Sí, lo que podemos decir es que cuando nos llega el paciente a la consulta y uno le hace el diagnóstico de que tiene algún deterioro en su funcionamiento, uno diagnostica que tiene enfermedad renal crónica en alguno de sus estadios de la enfermedad, uno lo que puede plantear como estrategia terapéutica es entrenar al paciente para saber sobre qué pilares se debe plantar para evitar que esto evoluciona en el tiempo más aceleradamente que un curso habitual que tendría la enfermedad. Esto es, básicamente, si hablamos de que las enfermedades prevalentes eran la hipertensión y la diabetes como las más frecuentes que generan enfermedad renal, tener en cuenta que es indispensable tener un control óptimo e inclusive con valores lo más cercano a la normalidad, que es nuestro objetivo tanto de su tensión arterial como su diabetes. Y se suma a esto las mismas recomendaciones que tenemos para la mayoría de las enfermedades: actividad física, control del peso, dieta, una dieta saludable y una ingesta de líquidos, que en general son indicaciones con poco apego. Es decir, la gente que no está acostumbrada a un consumo un poco mayor de líquidos, que es en realidad la única manera que tiene el riñón de trabajar un poco más holgadamente, es decir, con menos restricciones. Es decir, un riñón que se ve sometido a una dieta con poca cantidad de líquidos, de cualquiera, porque todos en el organismo terminan siendo agua libre, claro, que le permita producir mayor cantidad de orina y mejor arrastre de sustancias tóxicas y de desechos, el riñón se ve como más alivianado en su trabajo cotidiano. Entonces, básicamente son pocas las recomendaciones. Hay que destacar que esta enfermedad no se cura. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, no hay ninguna pastilla que yo le pueda dar al paciente o recetarle algún tipo de medicamento que cure este proceso. Lo que tratamos de hacer es tomar las medidas que hagan a que el paciente y su organismo se deteriore lo menos posible en el transcurso del tiempo. ¿Y la alimentación con respecto a las proteínas también influye en esto, Silvana? Influye fundamentalmente. La mayoría de los productos de desecho que tiene que arrastrar el riñón en su proceso de producción de orina, fundamentalmente son productos que vienen del metabolismo de las proteínas, tanto las que ingerimos por vía oral a través de la dieta, como las mismas proteínas que genera el organismo en su proceso de construcción y destrucción de los tejidos. Entonces, estas proteínas en su metabolismo generan sustancias de desecho que se eliminan únicamente en la orina. Y una dieta con alta concentración de proteínas es una dieta que lo pone al riñón en una situación de mayor estrés, de mayor trabajo. Y lo que tenemos que hacer es reducirle el estrés, reducirle el trabajo que tiene que hacer, porque esa reserva funcional que tenemos es la que nos va a acompañar durante toda la vida. Entonces, si quemamos etapas, va a ser un paciente que para el futuro, a medida que vaya envejeciendo, esta reserva va a ir disminuyendo y lo va a acompañar menos en su proceso de enfermedad. Bien, y en estas cuestiones de prevenir, ¿cuándo va a ser oportuno por parte del paciente consultar al médico especialista? Toda vez que el paciente consulte con su médico de cabecera, con su médico especialista, teniendo en cuenta el cardiólogo, el diabetólogo, en general los médicos derivan a los pacientes al nefrólogo. Solo que es una especialidad que en realidad se desconoce un poco de qué se trata. Entonces, bueno, en este proceso el paciente en su enfermedad, con un control una vez al año como para determinar si el paciente tiene o no tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad renal, en qué etapa evolutiva está, es suficiente con un control anual, salvo que uno detecte que el paciente esté en una situación que requiere estabilizar ciertas situaciones antes de poderlo
separar un poco los controles. ¿Y esos controles, digamos, son de tipo de laboratorio, son examen de sangre? ¿Cómo es? Habitualmente el diagnóstico de la enfermedad se hace a través de pruebas de laboratorio que son simples, que se hacen en cualquier laboratorio de cualquier laboratorio de la ciudad, de donde esté. Son laboratorios que son muy estándares, son rudimentarios, que no necesitan gran tecnología, es decir, y en el tiempo no hemos visto que haya otro estudio que permita determinar o avanzar en este tema del diagnóstico, es decir, con pruebas simples de laboratorio, análisis de sangre, análisis de orina, sumado a un estudio de diagnóstico por imágenes que era una ecografía. Es decir, simplemente con 3 cosas uno puede determinar el paciente, hacer el diagnóstico y determinar en qué estadio evolutivo está, para plantearse diagnóstico, pronóstico y terapéutica. Bueno, y hablando de terapéutica o de tratamiento, ¿qué opciones de tratamiento tiene un paciente con enfermedad renal crónica? Bien, todo paciente con enfermedad renal crónica, mientras esté en los estadios evolutivos del 1 al 4, 5, el paciente es justamente se utilizan las mismas medidas que para prevenir el deterioro. Claro. Es decir, controlar su tensión arterial, controlar su diabetes, controlar patologías obstructivas, es decir, si el paciente tiene una hiperplasia prostática, el urólogo sabrá si es un paciente candidato a ser operado, qué medicación le tendrá que dar como para mejorar su situación obstructiva. Si son infecciones urinarias, el control estricto de sus distintos episodios de infección urinaria. Por otro lado, cuando el paciente ya está en una situación muy avanzada de la enfermedad, en un estadio 5, indica que nosotros le cambiamos el nombre a insuficiencia renal crónica terminal. Terminal implica el término que a esta altura el riñón ya no puede ayudar al paciente a seguir viviendo. Claro. Todas las funciones que tenía previamente las ha ido perdiendo de alguna manera. Es decir, su capacidad para orinar puede estar conservada o no, pero su orina es de mala calidad. Es decir, que no logra arrastrar las sustancias de desecho y los tóxicos que producimos normalmente y se empiezan a acumular en sangre. Y esto le genera al paciente, evidentemente, un grado de intoxicación y de toxicidad que, como puntualmente los riñones en esta patología no duelen, si bien generan un cuadro tóxico, con náuseas, con vómitos, más bien de tipo digestivo es el síntoma más llamativo. Esto ocurre cuando el paciente ya ha perdido el 15%, ya ha perdido el 85% de su función renal y solamente le queda un 15%. El paciente puede estar con pocos síntomas porque evidentemente a lo largo de todos los años que ha llevado su enfermedad se ha ido adaptando a este estado. Cuando pierde el equilibrio, el paciente uno tiene que empezar a pensar en qué opciones de tratamiento. En función de las opciones de tratamiento, básicamente hay que tener en cuenta que son 2. La diálisis y el trasplante. Con respecto a la diálisis es un procedimiento médico que permite eliminar del cuerpo todas estas sustancias de desechos que le causan al paciente un cuadro de intoxicación y por otro lado eliminar también todos los líquidos que el riñón no puede sacarse de encima. Con respecto a la diálisis hay 2 tipos de modalidades, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Y estos pacientes, Silvana, pueden hacer su vida normal, digamos, o sea, ir a diálisis? ¿Cómo es este proceso, digamos? Porque la gente pregunta, si me mandan a diálisis ya no voy a poder hacer mis actividades. Me gustaría que expliques esto. Bien, el objetivo de la diálisis es brindarle al paciente un tratamiento que le suplante su normal funcionamiento renal. Esto no lo cura, evidentemente. Es un proceso que lo mantiene vivo al paciente y estos procedimientos hacen lo que sus riñones normalmente no pueden hacer. Claro. Con respecto a los objetivos que tiene este tratamiento, es darle al paciente la mejor calidad de vida. Es decir, que pueda hacer todo aquello que anteriormente hacía. Les permite mantener actividad física, pueden volver a trabajar algunos pacientes que así lo deseen, más allá que de por ley pueden
pueden pedir su jubilación por incapacidad, pero el hecho de seguir trabajando les genera otras expectativas y otra calidad de vida, evidentemente. Claro. Los pacientes pueden seguir haciendo su vida cotidianamente dentro de ciertos parámetros que su cuerpo y su evolución de todas las otras patologías lo permiten. Exacto. Bien. Hay que también tener en cuenta puntualmente que no es lo mismo que un paciente llegue al tratamiento dialítico en una situación de emergencia, sin seguimiento nefrológico, porque evidentemente volver a una situación de mejoría, de mejoría sobre todo en su estado nutricional, porque son pacientes que llegan al tratamiento en una situación de desnutrición, no es fácil repuntar o mejorar un paciente que ya viene críticamente enfermo. Diferente cuando un ingreso es programado, temprano, consensuado, temprano, porque evidentemente le permite al paciente que las complicaciones que traen sus enfermedades sean menores. Bien, y en el tema hablando directamente, técnicamente de la hemodiálisis, de la diálisis peritoneal, ¿cómo le podemos contar así someramente a nuestros televidentes de si son métodos cruentos, en qué forma se hacen? Bien. La primera diferencia que hay que plantear, primero, la primera sugerencia de decir que todo paciente que tiene indicación de diálisis o trasplante es porque no tiene otra alternativa, no hay un plan B para esto. De todas maneras, el hecho de tomar una decisión por cuál tratamiento, los objetivos de los tratamientos son todos los mismos, prolongarle la vida y mejorar su calidad. La decisión es una decisión consensuada entre el médico que le va a explicar cuáles son las posibilidades, cuáles son los beneficios y las complicaciones que puede tener con cada uno de los tratamientos, y también está la situación del paciente que elige qué es lo mejor para él también en cuanto a sus posibilidades familiares, económicas, físicas o no. La hemodiálisis, puntualmente, el paciente debe concurrir a una institución donde se haga el tratamiento. La duración del tratamiento, lo estándar, son 4 horas, 3 veces por semana. En ese tiempo, el tratamiento lo que le hace es purificar la sangre, sacarle todas estas sustancias de desechos que ha ido acumulando en el periodo entre una diálisis y la otra, y sacarle los líquidos de más que no ha podido sacar su riñón. Entonces, básicamente, ese es el tratamiento. Asiste a una unidad de diálisis, se dializa durante 4 horas, 3 veces por semana. Con respecto a la diálisis peritoneal, es un tratamiento que el paciente se realiza solo. Puntualmente hay que tener en cuenta que lo hace a través de su abdomen, con un catéter puesto en su abdomen, y que durante todo el día se está dializando durante todos los días del año. Claro, es una cosa continua, es una cosa pero continua, que lo maneja el paciente en su casa. En su casa y que se puede hacer. Muy bien, Silvana. Muy completo todo el desarrollo de tus contenidos respecto a este tema. Queremos agradecerte que hayas venido a la participación del programa y comprometerte quizás para un futuro, seguir hablando sobre estos temas de tu especialidad. Y bueno, agradecerte nuevamente la venida. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Saludable TV.